Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es Rogelio Martínez Aguilar y soy del grupo de Estadística y Probabilidad 605. Y bueno, en este video pues hablaré sobre el tema llamado la función de distribución acumulada en variables aleatorias discretas. Y bueno, ahora sí, para empezar tenemos a nuestra primera pregunta que dice: ¿qué es una función de distribución acumulada? Bueno, la función de distribución acumulada especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a un valor dado. La función de distribución acumulada de esta variable aleatoria x se representa de la siguiente forma. Por aquí va a estar apareciendo. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? El procedimiento para realizar una distribución acumulada es el siguiente. Bueno, nuestro primer paso para realizar la distribución es encontrar la función de nuestra distribución acumulada para cada uno de los posibles valores de x. Entonces deberíamos de tener pues en cuenta, o deberíamos definir nuestra variable aleatoria discreta, la cual se va a representar con una x minúscula. Ya una vez que tengamos encontrado estos valores, pues tenemos que completar o tabular estos valores en una tabla. Pero en esta tabla, en nuestra primera columna, tendremos que poner los valores de la variable aleatoria. Ya que los hayamos puesto, en nuestra segunda columna tendremos que poner la probabilidad de estos valores. Entonces se les va a asignar una probabilidad realizando una división, realizando una división entre los casos favorables, entre los casos posibles, y posteriormente se completará esta tabla con nuestra distribución acumulada, la cual es f de x es igual a la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que x. Después elaboraremos una gráfica con los valores de x y de nuestra función de distribución acumulada. Ese sería el procedimiento. Y nuestra tercera pregunta nos dice ¿qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Bueno, los elementos que se deben de tomar en cuenta o se deberían de tomar en cuenta son los siguientes: a x, que son los valores que toma la variable, y a la función de x, que es igual a la función de probabilidad de una variable discreta. Bueno, entonces ya casi para terminar, pues realizamos un ejercicio que decía que era sobre una moneda, la cual tiene dos caras, que son pues sol y águila. Este ejercicio decía más o menos así. Decía que una moneda tiene sol y águila, y nosotros tenemos que encontrar la distribución acumulada de este número de águilas obtenidos al lanzar dos monedas. Bueno, ahora tenemos que responder las siguientes preguntas sobre el problema. La primera pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Y la siguiente pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? Pero pues bueno, las respuestas ahorita se las digo, pero retomando ya lo que es el procedimiento que ya habíamos dicho antes. Para resolver este ejercicio tenemos que necesitamos definir la variable aleatoria, nuestra variable aleatoria discreta, que se representa con una x minúscula. Después le tenemos que sacar su probabilidad. Entonces tenemos que la primera pregunta que dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? Es así que dividimos los casos favorables entre los casos posibles que tenemos. En este caso fueron dos casos favorables sobre dos casos posibles. Entonces el resultado que nos da es 1. Después la siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Entonces hacemos lo mismo, tenemos que hacer nuestra división,
que queda 3 casos favorables sobre 4 casos posibles. Entonces nuestro resultado es de 0.75. Y ya nuestra última pregunta es cuál es la probabilidad de obtener solo un águila. Hacemos lo mismo. Entonces nuestra división queda un caso favorable sobre 2 casos posibles, el cual el resultado nos da 0.5. Entonces nuestros resultados quedan ya de la siguiente manera. La probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas es del 100%. La siguiente, la probabilidad de obtener por lo menos un águila es del 75%. Y la probabilidad de obtener solo un águila es del 50%. Bueno, pues eso sería todo.